Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Álvarez Alvarado Gabriel Alexander y hoy voy a explicar del tema periodos de entreguerras. Punto número 1. El Tratado de Versalles y sus consecuencias. Al concluir la Primera Guerra Mundial, el siguiente paso era restaurar la economía de los países involucrados. Las consecuencias que trajo la guerra fue la inflación, la pobreza, falta de empleos y otros. Ahora hablaremos sobre la realidad que de los países involucrados. Comenzamos con Alemania, que no tuvo nada que ver con la Primera Guerra Mundial, que ni siquiera la empezó, pero que tuvo que asumir toda la responsabilidad de los daños ocasionados. Luego está Estados Unidos y la Gran Bretaña, que fueron los principales acreedores de los países aliados de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos, que no tenía ninguna deuda en sí, pero la Gran Bretaña, que era uno de los prestamistas, tenía una deuda acumulada. Francia, que no quería asumir la culpa en sí por los daños, tuvo que culpar a Alemania por los daños. Luego Alemania, que tenía que desembolsar el 20% del pago para la compensación de los países involucrados por la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa trajo muchos conflictos a otros países que se levantaron en huelgas, protestas y otros países como Alemania, Italia, Francia, incluso la Gran Bretaña, que debido a estos acontecimientos se crearon dos nuevos poderes, que sería el proletariado y la burguesía, que tenían fines claros pero opuestos. Punto número 2. El fascismo italiano. El fascismo italiano surgió tras la Primera Guerra Mundial, cuando Italia enfrentaba inflación, hambre, deuda y descontento social. Benito Mussolini apareció luego en 1919 con su grupo paramilitar llamada las Camisas Negras, que intimidaba a los socialistas y a comunistas y también a las personas que se oponían al gobierno. Luego, en 1922, fundó el Partido Nacional Fascista, la, N, no, la PNF. Tras la marcha sobre Roma, fue nombrado jefe de gobierno por el rey Víctor Manuel III. Luego, en 1926, instauró una dictadura totalitaria, eliminando partidos posteriores, promoviendo huelgas y promoviendo la natalidad. Luego, en 1929, firmó los pactos de Letrán con la Iglesia Católica, creando el Estado de la Ciudad del Vaticano y asegurando el apoyo religioso, mientras buscaba restaurar el poder del antiguo Imperio Romano bajo su liderazgo como duque. Punto número 3. El nazismo alemán. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó moral y económicamente devastado debido al Tratado de Versalles, que también trajo inflación y hambre. En este contexto apareció Hitler, un ex soldado australiano que se unió y luego lideró el Partido Obrero Alemán, que se transformó en el Partido Nazi. Este partido creció rápidamente, culpando a los comunistas y a los judíos de la crisis alemana y promoviendo la supervivencia de la raza aria y la recuperación del espacio vital perdido. Luego Hitler creó grupos militares como la SA y la SS para considerar el poder. Luego, en 1923, se intentó un golpe de Estado fallido, por lo que fue encarcelado y escribió su libro Lenin Capi. Tras salir, reorganizó el partido y, con apoyo financiero y propaganda, logró grandes representaciones en el Parlamento en 1932. Luego, en 1933, el presidente Hindenburg nombró a Hitler canciller. Poco después ocurrió el incendio de la Reichstag, que Hitler usó esta causa para dar a los comunistas y a los socialistas un poder que ellos lo llamaban dictatoriales. Luego, en 1934, tras la muerte de Hindenburg, Hitler se declaró Führer
Führer y fundó el Tercer Reich. Luego consolidó su poder eliminando enemigos en la noche de los cuchillos largos. Luego utilizó leyes antisemitas en noviembre de 1935 y 1938. Luego inició una persecución violenta hacia los judíos con la Noche de los Vidrios Rotos. Punto número 4. La Guerra Civil Española. Esto empezó de 1936 a 1949. Fue un conflicto entre dos grandes bandos, la izquierda compuesta por socialistas, obreros, republicanos y radicales, y la derecha formada por terratenientes, empresarios y católicos agrupados en la Seda. Tras la instauración de la Segunda República en 1931, se intentaron algunas reformas como la separación de la Iglesia y el Estado y la autonomía catalana que generaron tensiones con la derecha. Luego, en las elecciones de 1936, ganó el Frente Popular el lado izquierdo, lo que provocó levantamientos de la derecha, liderados por el general Francisco Franco, que inició su sublevación militar el 18 de julio de 1936. La guerra se convirtió en un conflicto internacional con el apoyo de Italia, Alemania a los nacionalistas y de la URSS a los republicanos. La guerra fue muy violenta y afectó a todos los sectores sociales. Finalmente, los nacionalistas de Franco ganaron en 1939, instaurando una dictadura que duró hasta la muerte de Franco en 1975. Punto número 6. La invasión del Japón a China. A principios del siglo XX, Japón se consolidó como potencia en Asia y tras la Primera Guerra Mundial expandió su dominio en el Pacífico. China, en decadencia tras la caída de la dinastía Qing y la creación de la República, vivía en una guerra civil entre el Partido Comunista y el Kuomintang. Aprovechando esta situación, Japón invadió Manchuria en 1931, estableciendo el estado de títere en Manchukuo, y en 1937 inició la invasión al norte de China, en la independencia del puente Marco Polo. Desató la guerra entre ambos países. Japón avanzó rápidamente tomando ciudades claves, mientras China trazando su capital a Chongqing, y los partidos de la KMT y el PCH se unieron para resistir enfrentándose en la Gran Guerra One. Punto número 6. La invasión de Italia a Abisinia. En el texto y el mapa describe la invasión italiana a Abisinia en la década de 1930. Benito Mussolini buscaba expandir el control italiano en el norte de África y el cuerpo africano. Luego, en 1934, tras el ataque etíope a un puesto italiano de Somalia, Mussolini exigió reparaciones y aprovechó para planear la invasión. Luego, en 1935, Etiopía pidió ayuda a la sociedad nacional, pero Francia y la Gran Bretaña ya habían acordado repartirse el territorio. La invasión comenzó en octubre de 1935, con el avance lento dividió la falta de infraestructura. En 1936, el ejército italiano y su avance en tecnología continuó su avance en la mayor entre Addis Abeba, proclamando que el imperio italiano se concluía en Etiopía, Mosalia y Eritrea.